Hola, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar con una nueva actividad de la Comisión de Peritos del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es estimación del momento de inercia de los vehículos, energía cinética de los cuerpos en rotación. Esta capacitación va a estar a cargo de Ramiro Ojeda, que Ramiro es ingeniero en construcción, es ingeniero civil, especialista en criminalística y actividades periciales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ramiro tiene una amplia trayectoria en pericias y también como docente. Y bueno, ya lo hemos invitado en varias ocasiones, ya hace unos cuantos años que la comisión de peritos recurre a Ramiro para que nos brinde o casos con ejemplos concretos donde él ha trabajado o en temáticas, digamos, vinculadas a la actividad pericial. Así que bueno, Ramiro, muchas gracias por otra vez estar aquí compartiendo con nosotros esta actividad. Bienvenido y bueno, ya podés dar inicio con tu presentación. Antes, como siempre recuerdo, mantener los micrófonos silenciados. Cuando sea el momento para hacer las consultas, pueden habilitarlo y hacer su pregunta, su consulta. También pueden dejar los comentarios por el chat que los vamos a leer en su momento. Bueno, muchas gracias y adelante, Ramiro. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias, Mariela. Realmente para mí es un gusto estar con los ingenieros porque es un ida y vuelta a veces y más de una vez me ha servido a mí más que a ellos seguramente, ¿no? Así que bueno, hoy yo traigo un tema que hace mucho tiempo me interesa a mí, digamos, despejar muchas dudas que surgen cuando los autos giran, cuando los autos experimentan un giro. Entonces, ¿cómo calcularlo a eso? ¿No es cierto? Yo he estado varias pericias, varias formas de calcular, y bueno, he tenido un temario, me he puesto a estudiar esto, a analizar por varias formas, y bueno, vamos a plantear primero, vamos a hacer un repaso de todo lo que es movimiento circular, circular uniforme, la velocidad numérica, la aceleración normal o centrípeta, digamos, para hacer un repaso de eso, que eso nos va a servir para interpretar después los cálculos. Yo principalmente, vamos a empezar por el final, yo lo que quiero es, cuando un vehículo circula y supongamos que es impactado en la parte trasera, entonces el vehículo ya comienza a desplazarse de una forma prácticamente quedando en esta posición o a veces en otra posición, girando completo o no. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es? Lo que yo voy a tratar ahora de demostrarle es que esta energía cinética que tiene el vehículo a partir de este punto, a partir de que comience el desplazamiento de rototraslación post-impacto, entonces el vehículo finalmente, esta energía cinética la podemos calcular de dos formas. Una que es igual, como si fuera un desplazamiento lineal, medio de la masa por la velocidad al cuadrado, estimando la velocidad tangencial que experimenta el sector posterior, en este caso del vehículo, una velocidad tangencial que va a estar dado por el sector posterior, ya vamos a ver cómo lo calculamos, y otra, comparar con la energía cinética, que sería si tenemos en cuenta el momento de inercia, que si nosotros vemos la energía cinética de un cuerpo en rotación, sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, más la energía, un medio de la masa por la velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque acá, en este caso también, para calcular esta velocidad, nosotros suponemos que el vehículo, el movimiento post-impacto lo divide en dos movimientos, uno de rotación y el otro de traslación. Rotación, en este caso, vamos a suponer, el ejemplo que vamos a hacer después, es de 90 grados, como que el vehículo, lo voy a poner en rojo,
como que el vehículo experimentó un giro de 90 grados. Y una traslación que sería del centro de gravedad hasta el centro de gravedad. Esto le llamamos distancia de traslación. Entonces, vamos a demostrar, vamos a ver de las dos formas que se calculan, ya sea estimando la velocidad tangencial, el giro y la traslación, y si no, estimando o calculando el momento de inercia y con la velocidad de traslación. Vamos a ver que estos son aproximadamente iguales. Y obviamente vamos a ver cuál de los dos es un cálculo mucho más simple y que no estamos tan errados de si tenemos en cuenta el movimiento, el momento de inercia que tantas veces se nos complica calcular. Entonces, ahora, cualquier cosa, ingenieros, si quieren consultarme, me pueden interrumpir, no tengo problema. Entonces, yo quiero lo que se interprete qué es lo que vamos a comparar. Vamos a comparar la energía cinética que experimentó este vehículo, que fue impactado en el sector posterior, experimentó en su trayectoria post-impacto un giro y desplazamiento, un giro de 90 grados y una distancia de desplazamiento desde el centro de gravedad hasta el centro de gravedad. Y esa energía cinética, con ese movimiento, vamos a calcular la velocidad post-impacto. Y en la otra forma que vamos a calcular va a ser teniendo en cuenta el momento de inercia. ¿Estamos? Entonces, ¿y qué vamos a llegar a una conclusión? Que son prácticamente iguales, aproximadamente iguales. Hay entre un 6 o 8%, depende del vehículo. Vamos a hacer un cálculo de un par de vehículos, un vehículo chico y un vehículo grande, que se puede extender un poco más la diferencia. Pero esto para dejarnos tranquilos que si nosotros calculamos con esta forma, que es mucho más simple, estamos en un lugar seguro para el cálculo. Por lo menos así yo lo veo. Me gustaría discutirlo con ustedes, a ver qué piensan después, a ver cuando logremos todo el cálculo. Bien, ¿quedó claro cuál sería, digamos, lo que queremos arribar hoy? Digamos, cuál es el objetivo de esta charla. Si hay alguna duda. Sí, Ramiro, está claro. Bien. Ah, hola Laureano, ¿cómo estás? Bien. Laureano, ¿vos cómo calculás cuando gira un auto? Hola, Ramiro. Hola, Eh, ¿cómo andás? no, en los casos que me ha tocado fui Ajá, por la ecuación 2, digamos, por la segunda, donde tiene en cuenta los dos componentes, esta. la Bien. rotación y la traslación. No, pero ¿calculaste el momento de inercia? Eh, Acá también acá también calculé para la velocidad, también tuve en cuenta la rotación y traslación, ¿eh? Ya lo vamos a sí, sí, ver. sí. O Pero sea, usé la ecuación, la segunda. ¿calculaste el momento de inercia? Sí, no recuerdo en este momento, fue hace rato que me tocó esa, pero sí, fue Ah, así. porque si no, por ahí en una de esas, yo como lo hago actualmente, siempre lo hice, pero ahora lo que hice fue corroborar para que nadie me discuta, ¿no? Que la velocidad acá es 2 por g por mu de rotación por distancia de rotación por un tercio, que es la parte trasera, más mu de traslación por distancia de traslación. Todo eso raíz cuadrada, ¿no? Esa es la velocidad esta que yo calculo. Pero acá, en este caso, hay que calcular el momento de inercia, ¿no es cierto? Por eso que generalmente hay algunas personas que te pueden discutir, y el momento de inercia no lo tuvo en cuenta. Entonces, ahora lo que vamos a calcular de las dos formas, un momento de inercia bastante aproximado porque es muy complicado, bastante aproximado y sencillo, digamos, para calcularlo, que es muy interesante. Pero bueno, eso es lo que yo quiero que vean, que vamos a comparar las dos fórmulas, una teniendo en cuenta la velocidad calculada de esta forma y en función de eso la energía cinética como si fuera una trayectoria lineal. Esto sería una trayectoria lineal, ¿no es cierto? Acá. Esto sería una trayectoria lineal. Y esto sería ya una trayectoria, digamos, circular considerando el movimiento, el momento de inercia del vehículo, ¿no es cierto? Entonces, más
cuando el vehículo se traslada como si fuera una trayectoria, una traslación, digamos, eh, lineal, ¿no es cierto? Entonces acá sumamos la circular más la lineal. Y acá también tenemos en cuenta la circular más la lineal, pero calculamos como si fuera una sola velocidad lineal. ¿Estamos? Por eso esta expresión es que me indica la energía cinética cuando tiene una traslación lineal. Yo lo que voy a mostrar ahora, que son aproximadamente iguales. Hay muy poca diferencia entre un 6 y un 8% y lo mejor que esta es superadora, ¿no es cierto? Esta da un poquito más siempre. Pero bueno, eso para que ustedes puedan evaluar cuál utilizan. No obstante esto, vamos a determinar cómo calcular en forma aproximada el momento de inercia también en esta clase. Eso también es interesante, que a mí siempre me costó mucho determinarlo. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a hacer un repaso, me parece que no estaría mal, de lo que es movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? A ver, un minuto. Bueno, el movimiento circular uniforme, me quiero sacar un poquito la pantalla, la cámara. Para agrandar la pantalla está. Bueno, no podemos. Bueno, el movimiento circular uniforme, digamos, ¿a qué se denomina el movimiento circular uniforme? Cuando tenemos una circunferencia, perdón se denomina movimiento circular uniforme aquel punto de la circunferencia que describe espacios iguales o arcos iguales en tiempos iguales. Entonces ahí estamos en presencia de un movimiento circular uniforme. El radio vector, que es el radio que une un punto de la circunferencia con el centro de la misma, cuando este radio vector, al desplazarse, genera un ángulo, la velocidad angular va a ser igual al ángulo en radianes dividido el tiempo que utilizó en recorrer ese ángulo. Entonces nosotros tenemos, y las unidades van a ser 1 sobre segundo, pero el ángulo tiene que estar expresado en radianes. Bien. Después tenemos la velocidad numérica o la velocidad tangencial. La velocidad numérica o velocidad tangencial es aquella que me describe que es el arco descrito por un punto, es decir, desde A a A1, ese arco dividido el tiempo. Es decir, que la velocidad tangencial es igual al arco sobre el tiempo. ¿Estamos? Y ese arco, ¿a qué va a ser igual? Si nosotros analizamos este arco que recorrió A1, si nosotros vamos a la relación entre arco, radio y ángulo en radianes, es decir, el ángulo en radianes es igual a arco sobre radio. Entonces, ahí despejamos arco y aquí va a ser igual el ángulo en radianes por el radio. Reemplazamos acá, va a ser ángulo en radianes por el radio sobre el tiempo. Vemos acá que esto no es otra cosa que la velocidad angular. Es decir, que la velocidad tangencial o numérica es igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia. Estas son las dos velocidades que estamos viendo, velocidad angular y velocidad tangencial. Es decir, la velocidad tangencial, como su nombre lo indica, sería esta velocidad que es constante, numéricamente es constante, pero como va cambiando de posición, va variando, digamos. Es decir, la posición varía. Esto es B1, esto es B2, entonces acá va variando. Y acá donde aparece una variación de velocidad, ya vamos a ver. Estamos entonces lo que tenemos que rescatar de acá es que
la velocidad angular es igual al ángulo en radianes sobre el tiempo. La velocidad tangencial o numérica es igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia. Entonces, ahora con eso ya podemos, digamos, relacionar las dos. Es decir, acá hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos una circunferencia, acá tenemos el punto A, acá tenemos velocidad v sub 1 y acá tenemos velocidad v sub 2, siempre es tangente, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos, esto es V1, acá, no sale muy, pero es perpendicular acá, esta es la variación de velocidad. Es decir, si bien es un vector constante, numéricamente constante, va variando su posición. Entonces acá aparece una aceleración. Es una aceleración centrípeta, es decir, o aceleración angular, digamos. Esa aceleración centrípeta o angular, ¿cuánto va a valer? Ahora vemos cuánto vale eso. Si nosotros tenemos esa aceleración centrípeta o angular, si tenemos el punto A acá, acá vamos a tener B sub A, y acá vamos a tener B sub B. Esto sería B sub A, y esto sería delta B. Sería la misma, teóricamente, estas, sino que el dibujo no me da, son iguales. Es decir, está a 90 grados respecto a la B sub B acá, la delta B. Entonces nosotros tenemos que, si hacemos un círculo más pequeño acá, y acá representamos B sub A, y acá representamos B sub B, esto va a ser delta B. Y a esto le ponemos M y M1, entonces la velocidad media de este punto B sub A B sub B va a ser M, el vector MM1 sobre el tiempo que transcurrió, y que no es otra cosa que la variación de velocidad de B sub A B sub B sobre el tiempo. Bien, eso sería la aceleración media del punto A, la aceleración media del punto A. Bien, la velocidad media del punto A es tangente al punto A. La aceleración de A será perpendicular a B sub A. Bueno, entonces, repasando, tenemos que la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia. Y tenemos que la aceleración, ¿a qué va a ser igual? La aceleración angular, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad angular en la unidad de tiempo. Bien, y si reemplazamos acá, la velocidad angular de acá, ¿a qué es igual? A la velocidad tangencial sobre el radio. Es decir, que acá nos va a quedar que velocidad tangencial sobre el radio sobre unidad de tiempo. Esa es la aceleración. Bien. Bueno, la aceleración centrípeta, ¿a qué va a ser igual? A velocidad angular al cuadrado por el radio.
O lo que es lo mismo, si reemplazamos, esta nos va a quedar b cuadrado sobre radio cuadrado por el radio, se simplifica y me va a quedar a p cuadrado sobre radio. Aceleración centrípeta. Bien. Bueno, todos estos elementos para ir introduciéndonos, digamos, ahora en lo que sería la energía cinética de un cuerpo en rotación. Si nosotros tenemos la energía cinética de una traslación, ¿a qué es igual? Un medio de la masa V1 cuadrado de varias partículas de un cuerpo, ¿no es cierto? Supongamos, más un medio de la masa 2 por V sub 2 más N, ¿no es cierto? Eso si consideramos un cuerpo dividido en varias partículas, V1, V2, cuya masa es masa 1, masa 2, tal. Después vamos a discutir un poquito sobre yo he tenido varias discusiones sobre las unidades de masa, peso. Háganme acordar que a ver qué opinan ustedes. Entonces, la energía cinética de un cuerpo, ¿a qué sería igual? A la sumatoria de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero nosotros sabemos que la velocidad tangencial, ¿a qué es igual? A la velocidad angular por el radio. Entonces, la energía cinética, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de un medio por la velocidad angular al cuadrado por el radio cuadrado. Por la masa, perdón, me olvidé, por la masa. Esto sería p cuadrado. ¿Estamos? Bien, entonces acá, ¿qué podemos poner? De esta forma, energía cinética es igual a un medio, sacamos aparte, un medio por velocidad angular por la sumatoria de la masa por el radio cuadrado. Y esto no es otra cosa que el momento de inercia de un cuerpo. Entonces, esto nos quedaría a nosotros energía cinética de un cuerpo en rotación, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Es decir, esto es en rotación. Y la energía cinética de un cuerpo en traslación es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es en traslación. Entonces, ¿qué es? Fíjense que la inercia es similar a la masa, digamos, en la rotación. La inercia cumple la función de la masa en una trayectoria rectilínea, que es lo que cumple la masa en una trayectoria rectilínea. ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta acá o sigo? Bueno, es decir, vamos a ver ahora momento de inercia. Momento de inercia. Ya vemos de dónde salen las igualdades de estas y cómo obtenemos, digamos, que el momento de inercia, cómo lo obtuvimos en función de sacar la energía cinética de cada una de las partículas del cuerpo, la sumatoria, y luego reemplazando la velocidad tangencial, sabiendo que es igual a la velocidad angular por el radio, hacemos la sumatoria, hacemos el reemplazo de esa equivalencia y llegamos que la energía cinética en rotación es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Bien, yo esto lo hago en forma de repaso, no sé si quieren que adelantemos, por ahí, no sé, ustedes me dicen, ¿adelantamos o seguimos así haciendo un repaso? No, continúa, Eh, Ramiro.
Bueno, Sí, no bien, sé. por ahí son algunas cosas que uno lo tiene en claro. Bien, vamos a ver el momento de inercia. Entonces, ¿qué es el momento? El momento de inercia es la sumatoria de la masa por la distancia al eje con el que se está tomando, al eje baricéntrico que se está tomando, la distancia al cuadrado. Se llama momento de inercia un cuerpo. Se indica con I, ¿no es cierto? Esto es igual, momento de inercia es igual a esto. Y dice, y es análogo, digamos, a la función que cumple la masa en un movimiento, digamos, de rectilíneo. Bien, vamos a ver el movimiento, esto es interesante, el movimiento de rotación uniformemente acelerado. Bien, si nosotros tenemos un volante, voy a hacer con rojo la referencia, y tenemos punto A, y del punto A tenemos una cuerda, y acá en esta cuerda tenemos un peso, colocamos un peso igual masa por aceleración de la gravedad, y acá tenemos el punto B, y luego cuando yo suelte esto, vamos a tener acá el punto B1. Y acá nosotros vamos a tener A1. Esto es un volante que va a girar así. Entonces acá nosotros tenemos una fuerza, si soltamos el peso una fuerza hacia abajo. Esta fuerza aplicada en el punto A me genera un momento, ¿no es cierto? Un momento que va a ser igual a el peso por el radio. Vamos a suponer que el radio es esto, ¿no? Esto es el radio. Peso por el radio. Bien. Al no estar en equilibrio, digamos, hace girar el volante. Este volante gira, ¿no es cierto?, en esta dirección. Y en un tiempo t, el peso pasará de la posición B a la posición B1. Es decir, el peso bajará en un tiempo t, ¿no es cierto? Y el punto A pasará, en ese mismo tiempo, pasará de A a 1. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos acá que podemos decir que A, la distancia A1 es igual a la distancia B sub 1. ¿Estamos? Es decir, esta distancia de acá hasta acá es igual a esta que recorrió de A a 1. Entonces, llamando a la aceleración de caída, o sea, a la aceleración que adquiere, digamos, el peso o la cuerda acá, el volante, digamos, a hacer girar el volante, tenemos que la distancia B1, esta distancia de acá hasta acá, ¿a qué va a ser igual? Un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Espacio, un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Bien. Y por otro lado, nosotros tenemos que el ángulo alfa girado por el radio OA, o sea, este es el radio OA, este ángulo, este ángulo, este ángulo alfa girado, ¿a qué va a ser igual? Acuérdense que vimos anteriormente arco, radio y ángulos. El ángulo girado era arco sobre radio. Entonces acá tenemos que el ángulo girado, este ángulo, acá, girado por el radio vector OA, acá le voy a poner
o A, para que se acuerden, ¿a qué va a ser igual? Al arco que es A1 sobre el radio. O lo que es lo mismo, ¿se acuerdan que habíamos dicho esto? Va a ser igual a B1, la distancia BB1, sobre el radio. Y acá sería igual un medio, aceleración, tiempo al cuadrado, sobre el radio. ¿Estamos? A ver, ¿se podrá sacarla? No sé, ¿ustedes ven lo que yo finalicé o están las pantallas ahí tapando? Yo ¿Se ve bien? observo Sí, tu lo vemos, tableta. lo vemos. Sí, se ve ¿Se ve hasta bien. el final? Sí, Sí. sí. Ah, genial. Bueno, como yo no lo veo acá por eso, pero yo me importa porque lo veo en la tablet. Perfecto. Bien, estamos entonces, seguimos hasta ahí. Entonces, como el movimiento de caída del peso P, de este movimiento de caída del peso P no es uniforme, tampoco lo será el movimiento de A, o sea, de A1 tampoco es uniforme. Entonces, la velocidad angular media en el intervalo T será ángulo en radianes sobre el tiempo. Acuérdense que siempre en radianes. Sobre el tiempo, esa será la velocidad angular media en el intervalo de t, digamos. Y entonces entre las velocidades angulares y las tangenciales de traslación de A, se cumple lo que habíamos visto acá anteriormente. Esto. ¿eh? Esto se cumple en el punto A. Entonces, es decir, que la velocidad es igual, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Bien, entonces nosotros ahora tenemos que la aceleración angular, ¿a qué va a ser igual? Es la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo, es decir, velocidad angular por unidad de tiempo. Y si reemplazamos, decimos que V es igual a velocidad tangencial igual a velocidad angular por el radio. Si reemplazamos, velocidad angular va a ser igual a velocidad tangencial sobre el radio. Es decir, que acá nos va a quedar velocidad tangencial sobre radio por el tiempo. Bien, entonces esta sería la aceleración angular del movimiento de rotación. La aceleración angular del movimiento de rotación, es decir, nos indica cómo varía la velocidad angular con el tiempo, la velocidad angular. Y esto es la aceleración angular, que es constante el aumento de velocidad angular en la unidad de tiempo. Bien, bueno, vamos ahora a ver la ecuación del movimiento circular. Aplicando el teorema de fuerzas vivas, digamos, ecuación, voy a poner acá, vamos a otro tablero. Ecuación del movimiento. Bien, aplicando el teorema de las fuerzas vivas, digamos, podemos establecer la ecuación fundamental del movimiento. El trabajo de la fuerza transmitida por el hilo es, o sea, por el hilo anterior va a ser igual. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, fuerza por B sub 1. ¿Se acuerdan? Esto es B sub 1. Esta distancia. Ese es el trabajo ejercido. Si yo reemplazo, trabajo va a ser igual a fuerza por un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. Y si sigo reemplazando, va a ser igual a un medio esto, que es velocidad sobre tiempo. No es otra cosa que aceleración.
Entonces, yo acá puedo reemplazar un medio, la aceleración, ¿a qué me quedaba? A B sobre esto me queda así. Esto es aceleración, o sea que la aceleración angular es aceleración tangencial sobre radio. Yo reemplazo aceleración tangencial, me va a quedar aceleración angular por el radio. ¿Eh? ¿Estamos? Entonces yo me voy acá y acá reemplazo. Esto me va a quedar, va a ser igual a radio por aceleración angular por tiempo al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué me queda? Como momento es igual a fuerza por el radio, este es el momento generado en el centro O del volante, que es un valor constante, entonces el trabajo me va a quedar igual a un medio por M, esto y esto, un medio por el momento, por la aceleración angular, por el tiempo al cuadrado. Eso va a ser la ecuación del movimiento. Un medio del momento por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Bien, cualquier cosita me consulta. Entonces, digamos, si nosotros prescindimos del peso P que habíamos puesto en el volante y refiriéndonos solamente a la fuerza F aplicada en el hilo al volante, podemos decir que el trabajo es igual a la energía cinética adquirida por lo que llamamos, la que sí llamamos, digamos, momento de inercia. ¿Estamos? Entonces, y su momento de inercia va a ser igual. Un medio, la energía cinética, por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Es decir, que es igual a un medio por el momento de inercia por aceleración al cuadrado por tiempo al cuadrado. Bien, entonces, ¿por qué? Porque velocidad angular es aceleración angular por tiempo. Porque recordemos que la aceleración angular es la velocidad en la unidad de tiempo. De ahí despejamos y podemos reemplazar esto, ¿no? Esta es la energía cinética de un cuerpo circular. Bien, es decir, que en la rotación el momento a qué va a ser igual, al momento de inercia por el coeficiente de fricción. Y en la traslación la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces vemos cómo la masa o el momento de inercia es en el movimiento circular lo que es la masa en el movimiento rectilíneo. Bien, bueno, no hay ninguna duda acá. Vamos ahora ya al momento de inercia, digamos, en los vehículos. Momento de inercia en los vehículos. Bueno, momento de inercia en los vehículos, hay varias bibliografías, digamos, que han realizado, digamos, estos cálculos. Ningún vehículo trae indicado, como trae el peso en orden de marcha, como trae la distancia entre eje, esa característica del vehículo, el momento de inercia. Entonces, como trae la masa, todo eso. Antes que sigamos, quiero hacer una pequeña discusión, a ver qué opinan ustedes. Cuando a ustedes les da la ficha técnica del vehículo, que les dice eh, que el peso del auto es igual a 1000 kilogramos. Bien, ¿cuál es la masa para ustedes? ¿Es 1000 kilogramos o hace 1000 dividido 9,81? Ah, es 1000 kilogramos, porque te está dando en realidad, está mal expresado, porque tendría que ser kilogramo fuerza el Perfecto, peso. totalmente de acuerdo. Bueno, yo Eso es ahí, por un mal uso de la palabra peso y masa o confusión. En realidad ahí debería decir masa el catálogo o la ficha técnica. o peso
peso, o peso y darte kilogramos fuerza, claro, exactamente en la unidad que corresponde. exacto. Sí, 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 por eso, bueno, hay varios peritos, ¿no es cierto?, que dividen esto por 9,81, que ese error se salva porque está dividiendo todo. Entonces, bueno, el cálculo sale más o menos similar, digamos, ¿no? Porque a todos los divide por... Pero en algunos casos son errores muy groseros, digamos, ¿eh? Entonces coincidimos que el peso en orden de marcha en kilogramos es la masa. Si no, para ponerlo en peso en newton hay que multiplicarlo por 9,81 esto. Bien, quedamos así. No, pues yo he tenido varias discusiones a veces y bueno, dicen, no, tengo que dividirlo por 9,81 porque es la masa. Bueno, bien, vamos a ver la rotación y momentos de inercia. Dice, un cuerpo cuando rota con velocidad angular tiene un momento angular que también se conserva en ausencia de las cuplas, de las fuerzas exteriores, ¿no es cierto? De las cuplas exteriores. La velocidad angular es un vector y su módulo está dado por la rapidez del giro en la unidad de tiempo, ¿no es cierto? Lo que vimos recién. El momento angular de un vector es el momento de inercia por, digamos, la velocidad angular. Bien. Ahora vamos a ver, hay varias bibliografías que han hecho cálculos y experiencias y en función de esos cálculos han determinado diferentes valores. Hay un valor que se calcula, digamos, muy rápidamente con errores bastante groseros para calcular el momento de inercia y ese momento de inercia se ha ido mejorando con otros tipos de cálculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el momento de inercia respecto al eje Z, 18,9 por el largo del auto elevado a la 2,92. 2,92. Es una forma, perdón, es una forma muy aproximada de calcular que tiene errores de un 40% de exceso y un 25% por defecto. Bastante groseros, digamos, los errores. Pero bueno, si nosotros nos ponemos a ver el cálculo, nosotros podemos ir afianzando un poco más, siendo un poco más riguroso, y vamos a analizar cuáles son los giros de un auto, digamos. Vamos a ver esencialmente si nosotros suponemos, vamos a simplificar el auto, nosotros suponemos que los ejes son X, Y y Z. El comportamiento inicial de un auto ante giros está determinado por los tres ejes, ¿no es cierto? Tres ejes que son perpendiculares entre sí. Cada uno de ellos se aplica a giros alrededor de tres ejes. Los rólidos se llama cuando los giros son alrededor del eje X, el eje X, perdón, este es el eje X. Se llama rólido, digamos, a los giros con respecto a ese eje. Cabeceo cuando es alrededor del eje Y, cuando uno frena, digamos, eso le denomina cabeceo. Bueno, y después por último están, digamos, los cabeceos alrededor del eje Y. Y después por último, alrededor del eje Z, digamos que se llaman guiñadas, alrededor del eje Z, las guiñadas, ¿no es cierto? Que analizar los trompos de un vehículo, los giros que importan son alrededor del eje vertical, el eje Z. Y eso es lo que nos interesa por lo menos analizar en esta clase, ¿no? Alrededor del eje Z, los trompos. Dice, la magnitud física que rige la respuesta inicial del vehículo en una guiñada es el momento de inercia. Es decir, que el momento de inercia es la magnitud que nos va a dar una idea de
esa guiñada que experimenta. Como era la masa en la traslación en la rectilínea, en un giro alrededor del eje Z es el momento de inercia con respecto a ese eje. Eso es lo que nos da una idea. Bien, entonces, nosotros vamos a ver, nosotros cómo calculamos el momento de inercia. Hay esa formulita que vimos anterior, la vamos a descartar porque es muy, digamos, muy errónea los datos que da. Vamos a ver ahora otra forma de calcular el momento de inercia. Vamos a ver unos modelos físicos de un auto. Si nosotros podemos hacer modelos racionales porque sabemos cómo está compuesto un auto, ¿no es cierto? Entonces, el modelo más sencillo de un auto es el de la partícula puntual, o sea, considerar que todo está concentrado en una partícula puntual, el centro de masa, ¿no es cierto? Que siempre lo sabemos calcular. Su masa es adecuada y útil al tratar ciertos choques. Considerando esto, es adecuado con determinados accidentes que uno analiza, ¿no? En otros ya tenemos que explayarnos un poco más o tener en cuenta los pesos como están distribuidos. Vamos a ver un modelo un poquito más complejo que consiste en asignarle, digamos, forma lo más simple posible, un rectángulo. Y suponemos que la masa está distribuida en todo rectángulo, en todo este rectángulo, en forma uniforme. La masa está distribuida en forma uniforme, cosa que no es. Pero bueno, estamos haciendo una simplificación. No solo que no es, sino que la mayor concentración del peso de la masa está en el sector delantero, porque está el motor, la caja de cambio. Pero acá consideramos, para simplificar, que está distribuida en forma uniforme la masa. Como la distribución de la masa se considera en forma uniforme, el centro de masa va a estar en el centro geométrico, es decir, justo a la mitad, digamos, del vehículo va a estar el centro geométrico, es decir, L sobre 2, L sobre 2. ¿Bien? Perfecto. Desapareció. Bueno, entonces, en este caso, hay dos elementos de masa separadas a una distancia z del eje vertical. Contribuyen lo mismo, digamos, con respecto a este eje, que este sería el eje Z, que pasa por el centro. Bien. Así que cuando se calcula el momento de inercia con respecto al eje Z, no impacta en la altura del auto. Acá no consideramos la altura del auto porque la consideramos una lámina, ¿no? Entonces, el momento de inercia de este campo de la lámina respecto al eje perpendicular al eje Z, que pasa por el centro geométrico, porque consideramos que la masa está distribuida, entonces el centro de masa estará coincidiendo con el centro geométrico. El momento de inercia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al integral entre L sobre 2 y L sobre 2 con respecto a X, por la integral de A sobre 2, esto sería A, y esto sería L, de A sobre 2 de diferencial de I con respecto al eje perpendicular, por eso está el ancho del A, por X cuadrado más Y cuadrado por la densidad por X, Y. Bueno, X más Y cuadrado es el cuadrado de la distancia de un punto dado hasta el eje de referencia, hasta el eje Z en este caso. Rho por X e Y es la densidad de la masa correspondiente a ese punto. Bueno,
valiéndonos de todos los cálculos que hay que no nos vamos a detener, después se los envío si quieren. Este momento de inercia es que ya lo conocemos, seguramente más de una vez lo hemos visto en algunas tablas, va a ser igual a la masa sobre 12 por la longitud al cuadrado más el ancho al cuadrado. Acuérdense, esto es considerando que es una lámina, es decir, que la altura no influye, y además también que la masa está uniformemente distribuida. ¿Estamos? Eso más de una vez yo lo he usado, digamos, una forma de simplificar los cálculos. Está medio tarde, llega la escritura. Bueno, bien, esa es una forma de calcular el momento de inercia con respecto al eje Z, que está en varias tablas, digamos, yo lo he calculado así muchas veces, ¿no es cierto? Es una aproximación bastante grande. Y esto nos da momentos de inercia que están, puede ser un error de un 25% en exceso y un 7% en defecto, digamos. Ya nos aproximamos más, el otro era un 40%, ¿no es cierto? Y este ya es un 25%. Es decir, nos estamos aproximando más a los valores. Bien, pero ahora, si profundizamos un poco más y desmenuzamos un poco más los pesos del auto y todo, ya vamos a lograr un cálculo de un momento de inercia bastante más aproximado, digamos. Bastante más aproximado y también no es complicado para calcular. Vamos a verlo. Bueno, entonces tenemos dos momentos de inercia. El primero era igual, no me acuerdo la fórmula, cómo era, no lo uso yo, 18,9 por la longitud elevado a la 2,92. El otro era igual a la masa sobre 12 por L cuadrado más A cuadrado. Esto consideramos que era una lámina. Una lámina y la masa uniformemente distribuida. Bien, y ahora vamos a ver el tercero, cómo es para calcular el tercer momento de inercia, que es un poco más profundo, digamos, con un poco más de, de cálculo, digamos, y despejando varias, es decir, vamos a hacer unos cálculos separando el motor, estimando el peso del motor de cada vehículo, y si la diferencia entre la masa completa menos masa del motor, sí la vamos a considerar distribuida uniformemente en todo el otro sector del vehículo. ¿Estamos? Bien. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos estos cálculos con respecto a este último momento de inercia que queremos calcular. Bueno, la masa del auto, como decía, la consideramos uniformemente distribuida. El centro de masa del auto ya va a estar, no va a estar coincidiendo, digamos, vamos a hacer un dibujito, capaz que me explico mejor con esto. Nosotros vamos a considerar
la masa del motor. Si esta es la parte media, vamos a considerar que esto es L sobre 2, L sobre 2, y el centro de masa, y después el resto va a ser la masa menos la masa. Esto va a estar distribuido en toda la otra parte. Entonces, el centro de masa del auto va a estar por delante. Acá va a estar donde actúa el centro de masa, donde está ubicado el centro de masa. ¿Estamos? Entonces, la distancia entre el centro de masa y el eje delantero es menor que la mitad, digamos. Ya no está como el ejemplo anterior, que estaba a la mitad, que estaba acá el centro de masa. Bien, vamos a ver. El módulo de esta nueva aproximación se basa en dividir la masa total, digamos, en dos masas. Una masa del motor que actúa, lo consideramos que actúa sobre el eje delantero, y después la otra masa que es la masa total menos la masa del motor. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, un dibujo un poquito más completo, más grande. Bien. L sobre 2, L sobre 2. Acá está actuando la masa del motor sobre el eje delantero. Acá estaría actuando el centro de masa. Entonces a esta distancia le vamos a llamar delta, y a esta distancia dcm, y dcm, y a esta distancia le vamos a llamar d sub f. Bien. Entonces, nosotros acá vamos a tener que calcular ya el centro de masa, que eso lo vamos a hacer cuando hagamos un ejercicio antes del final. ¿Quieren que descansemos 5 minutos? De acuerdo, Ramiro, ponemos en pausa 5 minutos, ¿te parece? Bueno, sí, 10 minutos, sí. como vos prefieras. Sí, sí, 10 minutos. Bueno, hacemos 10 minutos. Dale. Así, Si perfecto. están todos de acuerdo, 19:10, regresamos a la sala. Bárbaro. Listo. Adelante. Bueno, sigamos entonces. Y vamos a ver un poco más riguroso, digamos, las simplificaciones, menos simplificaciones. Y decíamos que íbamos a considerar el peso del motor actuando sobre el eje. Entonces ya la masa del auto, la otra la consideramos el resto de la masa del auto, ya la consideramos distribuida, es decir, la masa menos la masa del motor, o el peso menos el peso del motor, ya la consideramos distribuida uniformemente sobre el resto del auto. Es decir, estamos, digamos, evitando la simplificación que habíamos considerado anteriormente, como que la masa era distribuida en forma uniformemente en todo el vehículo. Acá solo consideramos que es uniformemente en todo el vehículo la masa total menos la masa del auto. Bien, entonces por ende el centro de masa no va a coincidir con el centro geométrico, ¿eh? Va a estar un poco más adelante. Acá donde, bueno, lo voy a poner con rojo, así, no. Esto sería donde pasa el centro de masa, ¿eh? Línea roja. Entonces tenemos ya tres distancias, que es la distancia DCM, la distancia
df, que es del eje a la parte frontal del vehículo, y delta, que es la distancia desde el centro geométrico al centro de masa, del centro geométrico al centro de masa. df del eje delantero al frontal del auto. Y DSM es la distancia entre el eje delantero y el centro de masa. Esas distancias tenemos. Bien. Bueno, entonces nosotros acá vamos a calcular, digamos, el momento de inercia de este vehículo así distribuido los pesos. Entonces ya no va a ser tan simple, digamos, como el anterior. Hemos supuesto que la masa del motor M está concentrada sobre el eje. Bien, entonces nosotros la condición de equilibrio es que los momentos de ambos pesos se igualan. Es decir, nosotros acá la condición de equilibrio igual a 0, ¿qué decimos? Que la masa del motor por esta distancia al centro de masa, es decir, por DCM, es igual a ¿qué? A el resto de la masa, es decir, la masa total menos la masa del motor que está actuando en el centro de masa por esta distancia delta. ¿Estamos? ¿Se entiende? Yo te escucho bien, Ramiro. ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es despejar. Nosotros queremos calcular en función de esto, de esta igualdad, nosotros queremos despejar, digamos, el valor del peso del motor. El valor del peso del motor, despejando, nos va a quedar que el peso del motor vale la masa total por esta distancia entre el centro geométrico y el centro de masa sobre esta distancia más la distancia de CM. Mediante esta fórmula nosotros calculamos el peso del motor. Una vez que calculamos el peso del motor, ya tenemos los dos valores, porque el resto del peso va a estar distribuido uniformemente y actúa sobre el centro geométrico del vehículo. ¿Bien? Entonces, ahora ya sabemos, podemos calcular la masa del motor y ahora en función del teorema de Steiner, digamos, vamos a poner acá, teorema de Steiner, vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Z, al eje vertical. Dice, calculamos el momento de inercia de una distribución de masa respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de la masa por las distancias al cuadrado a ese eje, desde I a N. Dice, si queremos saber cuánto vale el momento de inercia tomado con respecto a otro eje, paralelo al eje anterior, dice, y corrido una cierta distancia, entonces, según el teorema de Steiner, que dice que las distancias al nuevo eje, cada elemento de masa
ya no son RI, sino que la distancia, esta RI, te llamaremos RI, ya no va a ser, vamos a llamarle RI', ¿a qué va a ser igual? A la distancia que está el otro eje, esta es la distancia que está un eje nuevo, más la distancia al eje que estaba, al eje, digamos, que se había tomado el momento de inercia. ¿Estamos? Entonces ya la distancia, que le vamos a llamar R', ya varió. Entonces, el momento de inercia, que vamos a llamar I su prima, va a ser igual a la sumatoria de las masas por RI' al cuadrado. Bien, ahora bien, el cuadrado del módulo de un vector es el producto escalar del vector con el mismo. Es decir, si yo tengo R'(i) al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A R más RI por R más RI. Entonces esto me da R cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más 2 por R por RI más RI cuadrado. Bien, entonces R por RI es lo mismo que RI por R. Entonces, aquí donde el requerimiento que el primer eje pase por el centro de masa, porque si así, digamos, teniendo teniendo el eje central, se hace cero, o sea, la suma con respecto al eje central se hace cero, al sumar sobre todas las masas, en este caso sería que la sumatoria de las masas I por R por RI, estos son dos distancias, es igual a R por la sumatoria de MI de las masas por las R sub I. Esto es igual a cero porque está con respecto al eje centrado, Entonces, por la propiedad que define el centro de masa, digamos, es precisamente que las masas se equilibran respecto a cualquier eje que pase por él, digamos, por el centro de masa. Entonces, toda la masa respecto, la sumatoria de las masas por la distancia al eje que pasa por el centro de masa, se igualan, digamos, por lo tanto quedan igual a cero. Es decir, que el momento de inercia prima va a ser igual a la sumatoria de las masas, por R sub I cuadrado más la sumatoria de las masas por la distancia al eje del centro de masa, al cuadrado. Es decir, que esto sería igual a la masa total por la distancia de toda esa masa al eje que pasa por el centro de masa más el momento de inercia. Esto no es otra cosa que el momento de inercia. El momento de inercia. Es decir, ¿esto qué significa? Que hay que sumar al momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa, el producto de la masa total, por el cuadrado de la distancia al centro, entre los ejes R y R sub I. ¿Estamos? Es decir, que al momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa, hay que sumarle el momento de inercia de la masa total con respecto a la distancia que hay entre ese centro geométrico donde está la masa total respecto al otro eje donde pasa el centro de masa. A ver, vamos a ver si se puedo explicar mejor con la expresión, con la fórmula. Es decir, el momento de inercia
El momento de inercia del rectángulo respecto al eje vertical que pasa por el centro de masa es la masa total menos masa del motor por la distancia al cuadrado más la masa total menos la masa del motor sobre 12 por L cuadrado más A cuadrado. Esta, acuérdense, era el momento de inercia que habíamos calculado antes con respecto al eje geométrico, considerando que esta masa era solamente la masa y estaba distribuida alrededor de todo el auto. Pero ahora consideramos que hay dos masas, una la masa del motor y otra la masa restante que está distribuida uniformemente en todo el vehículo. Entonces, esta es la distancia, si vemos el gráfico, es la distancia que hay desde el centro geométrico, fíjense, acá está el centro geométrico donde actúa acá va a actuar la masa, esta masa, la masa total menos la masa del motor, va a actuar acá, y el momento de inercia total de todo el rectángulo del vehículo, digamos, es el momento de inercia con respecto al centro de masa, más el momento de inercia, más el producto de esta masa concentrada en el centro geométrico por esta distancia que es del centro de este eje donde se calculó este momento de inercia respecto, digamos, sumándole al otro momento de inercia. A ver si con la expresión me puedo explicar mejor. Ahí está. Este es el momento de inercia, m menos m sobre 12 por la longitud al cuadrado más a al cuadrado. Y este es lo que se le debe sumar el producto de la masa distribuida por la distancia que hay desde el eje distante al que está calculado esta masa, donde actúa esta masa, por la distancia al cuadrado del centro de masa. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, está bien. Bien. Entonces, tal vez ahora, entonces, este que voy a poner con rojo, voy a señalar acá, esta expresión m menos m sobre 12 por L, ¿qué es? Es el momento centrado de una masa distribuida m sobre m. Ese momento de inercia de una masa centrado, del momento de inercia centrado en un eje de la masa distribuida m sobre m, que la habíamos visto anteriormente. Y esta otra expresión, m sobre m por delta al cuadrado, es la contribución extra que Steiner, digamos, nos obliga a sumar por usar un eje que dista a una distancia delta del eje anterior. Es decir, si yo tengo el auto acá, tengo las ruedas, acá tengo el centro de masa, acá tengo la mitad del auto, yo tomo primero, este es el momento de inercia con respecto a este. Y después tomo el otro de la masa, este menos esta masa, la tomo con respecto a eje. Entonces yo tengo que sumar el producto de esta masa por esta distancia, tengo que adicionar al momento de inercia que yo calculé con respecto a este eje. Esto es lo que he hecho acá yo. Le sumo, le adiciono este producto de la distancia del eje geométrico con respecto al eje donde pasa el centro de masa. Y este es el momento de inercia con respecto al centro de masa que yo calcule. Entonces, nosotros con esto ya podemos calcular
vamos a ver cómo nos quedaría la expresión para calcular el momento de inercia teniendo en cuenta lo anterior. Va a ser igual a la masa del motor por la distancia, fíjense, de cm. Vamos a repasar. Esta es la distancia de cm, desde el eje al centro de masa. Por eso yo estoy calculando. Acá está la masa del motor actuando sobre el eje delantero. D sub m es la distancia del eje delantero al centro de masa, al eje que está con rojo. Entonces, fíjense, la masa por D sub m al cuadrado es el momento de inercia del motor con respecto al centro de masa, más el resto de la masa, que es la masa total menos la masa del motor, por la distancia al cuadrado de el centro geométrico con respecto al centro de masa, ¿se acuerdan dónde estaba delta? Más, ahora sí viene lo que habíamos calculado antes, que es la masa total, que la consideramos distribuida sobre 12, por L cuadrado más A cuadrado. Les voy a hacer grafiquito por las dudas para repasar. Bien. Vamos a hacer con rojo. Acá está el centro de masa. Centro de masa. Bien. Vamos a anotar todo acá. L sobre 2. Esto es el centro geométrico, L sobre 2. Y esto es delta. Y esto es, desde el eje acoso, D sub M. Y esto es D sub F. Bien, fíjense, este es el producto de la masa del auto actuando acá. Acá actúa sobre el eje delantero por esta distancia. Desde el eje delantero al centro de masa. Más el resto de la masa, o sea, la masa total menos la masa del motor, por esta distancia. Más el resto de la masa distribuido uniformemente sobre 12 por L cuadrado más A cuadrado. Es el momento de inercia, digamos, considerando, separando el peso del motor y considerando que el peso del motor actúa sobre el eje delantero. Ahora bien, vamos a hacer tal vez un cálculo que ahí le va a quedar mucho más, parece mucho más claro, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a ver rápidamente el centro de masa, cómo calculamos el centro de masa de un vehículo, porque también le va a hacer falta para hacer los cálculos. Si yo tengo un vehículo, vamos a llamarle A, B, todo esto, la distancia total le llamamos W, la reacción sobre la rueda delantera le llamamos W sub F, y a la reacción sobre la rueda trasera le llamamos W sub R. Entonces, y el peso total y esto es el peso total. Bien, acá estaría el centro de gravedad. Si nosotros tomamos momento con respecto
Es decir, hacemos la sumatoria. Decimos que W sub F más W sub R es igual a, perdón, menos W, menos el peso va a ser igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales. Es decir, que W, el peso es igual a W sub F más W sub R. Ahora bien, hacemos sumatoria de momento con respecto al centro de masa, va a ser igual a 0. Entonces, ¿esto a qué es igual? Vamos a hacer con respecto a este punto, lo voy a poner en rojo, con respecto al eje delantero. ¿Eh? Con respecto al eje delantero. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Tenemos el peso total por A, si consideramos positivo, contra el agujero reloj, menos la reacción sobre la rueda trasera por W sub E. ¿Vamos? Esto es igual a 0. Acá despejo y digo que A o W por A qué va a ser igual? W sub R por W sub E. Y A qué va a ser igual? W sub R, reacción trasera, por la distancia que hay entre el eje delantero y trasero sobre el peso total. De esta manera, nosotros sacamos la distancia que hay desde el eje delantero al centro de masa. ¿Estamos? Entonces, el centro de masa, vamos a pasarlo acá, va a ser igual a la reacción de la rueda trasera sobre el peso total por la distancia entre eje delantero y trasero. ¿Estamos? ¿Quedó claro, chicos? No sé si alguien lo ha calculado así al centro de masa. ¿O tiene otra forma de calcularlo? No, Ramiro. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ya que sabemos calcular el centro de masa, ya vamos a hacer un ejercicio. Tengo varios, pero vamos a hacer uno solo para comparar. Vamos a un vía palio. Vamos a un vía palio. Voy a anotar acá las distancias que necesitamos. La distancia entre eje mide 2,37. La distancia total mide 3,82. Y esta distancia yo la puse iguales, las fichas técnicas no la indican. Yo las puse iguales y me da 0,72, 0,72. Uno le puede dar un poquito menos adelante, digamos. Y bueno, generalmente es un poco más corta la distancia del eje delantero al frente que del eje trasero a la parte trasera, ¿no es cierto? Pero vamos a hacerlo así para un cálculo de una aproximación. Entonces tengo que el peso es igual a 968 kilogramos. DF, que era la distancia desde el eje delantero a la parte frontal, 0,72 metros.
de SM, que es la distancia desde el eje delantero al centro de masa. Lo tenemos que calcular. Lo mismo que delta lo tenemos que calcular. Bien. Entonces calculemos primero la ubicación del centro de masa. Dijimos que la ubicación del centro de masa, A, la distancia, esto sería A, de acá, lo voy a poner con rojo, la ubicación del centro de masa. Acá está el centro de masa. Entonces, esta distancia A ¿a qué va a ser igual? WR, la reacción en el eje trasero, sobre el peso total, por W sub E, que es la distancia entre eje delantero y trasero. Ahora bien, W sub R. Generalmente dice que W sub R sería el 40% del peso. Entonces, W sub R, ¿cuánto valdría acá? Si es 968 por 40 inverso por ciento, me daría 387,20. ¿Estamos? Entonces reemplazo acá y me da 387,20 sobre 968, que es el peso total, por la distancia que es 2,37. Entonces, A va a ser igual a 0,948. Entonces, A es la distancia desde el eje delantero al centro de masa, que es de cm. Entonces, esto es 0,948 metros. Podemos redondear y ponemos 0,95. ¿Estamos? Bien, y ahora ya podemos calcular delta. Este delta, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual L sobre 2, perdón, menos 0,72 menos 0,95. ¿Estamos? Entonces delta, que voy a poner acá, ¿cuánto sería? Sería 3,82 menos 3,82 dividido 2 menos 0,72 igual a esto, menos 0,95, 0,24. Bien, ya tenemos todos los valores. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Calcular el momento de inercia. Perdón, vamos a calcular primero, antes que el momento de inercia, el peso del motor. El peso del motor, ¿a qué va a ser igual? A la masa total o al peso total por esta distancia delta, sobre delta más de cm. La distancia. Reemplazamos y me da 968 por 0,24 sobre 0,24 más
0,95. Entonces, masa es igual. Calculamos eso, me va a dar un total de 195,22 kilogramos. Esto sería aproximadamente lo que pesa el motor. Bueno, y ahora sí, ya podemos calcular el momento de inercia. Esto es igual a la masa del motor por dcm al cuadrado más la masa total menos masa del motor por delta al cuadrado más la masa del total menos masa sobre 12 por L cuadrado más A cuadrado. Reemplazamos y me da 195,22 por 0,95 más 9,68 menos 195,22 por, no me acuerdo, delta, perdón, 0,24 al cuadrado más 9,68 menos 195,22 por la longitud es 3,82. Y el ancho, me olvidó ponerlo, el ancho es, a ver, el ancho 1,63. 1,63. Entonces, 3,82 al cuadrado más 1,63 al cuadrado. Faltó el Resolvemos. dividido 12, Dani. Dividido 12. Bien, muy bien, gracias. Uno ya se pierde. Bien, perfecto. Bueno, lo calculamos. Por punto 24 por punto 24 me da 44,51 más 772,78 12.036,92. A ver cuánto me da. 176,18 más 44,51 más 12.006,92. Hay un error acá. A ver si sumo mal.
3,82 por 3,82 más 1,63 por 1,63. 17, 2. Ya, me da 13. Perdón, me estaba olvidando de dividir por 12. Me da un valor muy alto. Me da un valor altísimo, por eso me demoré, disculpen. Esto me da, con respecto al eje Z, el momento de inercia, 1330,91. Bien, entonces ahora nosotros lo que vamos a comparar es esto. La energía cinética, como dije al principio, si consideramos un movimiento lineal, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía cinética, si consideramos un vehículo girando, era un medio por momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Bien, vamos a hacer este primero. Vamos a poner 1 a este. ¿Y qué calculamos? La velocidad, en el caso que un vehículo experimente este movimiento, me impacta acá, entonces comienza a girar, queda a 90 grados, vamos a poner, son 90 grados, y la trayectoria vamos a suponer que es de 10 metros, entonces la velocidad va a ser igual, considerando que el movimiento lo descomponemos en una traslación, una rotación y una traslación. Me va a dar igual a 2 por 9,81 por, voy a hacer más abajo. Esta velocidad va a ser igual a 2 por 9,81 por 0,64 por 10 metros más un tercio, porque la parte trasera que gira, esta es la traslación y esta es la rotación, un tercio por 0,64, coeficiente de fricción, por la distancia de rotación. La distancia de rotación, si consideramos esto es el arco que gira, este es el radio, este es el ángulo, tenemos que el ángulo en radianes es igual a arco sobre radio. Entonces tenemos acá que sería el arco, después si quieren lo resolvemos, 1,57 por el radio del palio es igual a, ya lo busco, radio del palio 2,37, perdón, el radio, claro, distancia entre eje, por
2,37. Entonces el arco que describen las ruedas traseras al girar es 1,57 por 2,37, 3,72. Es decir, perdón, lo voy a explicar acá, lo que calculé recién. Yo compongo este movimiento rototraslación en dos movimientos. Este que gira y se queda a 90 grados, y el otro que se desplaza. Entonces, yo lo que calculé, este arco que describen las ruedas traseras, que es 3,72. Y acá iría 3,72. Y este es el desplazamiento, que son 10 metros. Entonces, todo eso raíz cuadrada me da una velocidad de una velocidad de 11,88 metros por segundo. Esa es la velocidad que yo llamaría velocidad numérica, velocidad tangencial. Digamos que yo estoy asimilando este movimiento, lo estoy calculando como si fuera un movimiento longitudinal. ¿Por qué? Un movimiento, un movimiento rectilíneo. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular la energía cinética con este valor. Con este valor calculo la energía cinética. ¿Y cuánto me da? Vamos a ver. Cálculo 1 es energía cinética, me va a dar un medio de 9,68 por 11,88 al cuadrado. Esta energía cinética, ¿cuánto me da? Calculado de esta forma, me da 0,5 por 9,68 por 11,88 por 11,88, me da 68, esto al cuadrado, ¿no? 68.309,04. Esta energía cinética es la energía que posee el vehículo inmediatamente cuando empieza al inicio de la trayectoria post-impacto. Entonces yo voy a comparar, si yo hago todo el trabajo laborioso de calcular el momento de inercia con la energía cinética de un cuerpo circulando, de un vehículo circulando. Entonces la segunda energía, que va a ser igual a un medio de momento de inercia, ZZ, por velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Este ya es en el desplazamiento. Esto es cuando el vehículo gira. Como yo descompuse el movimiento en dos partes, uno que gira y otro que se desplaza, entonces acá tengo dos movimientos, dos energías. La energía de rotación y la energía de traslación. Bien. ¿Hay alguna duda, alguna discusión sobre esto? ¿Están de acuerdo más o menos el De acuerdo. procedimiento o Sí, no? sí, 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 de acuerdo. Bueno, Ramiro, sí, cuando te toca hacer este cálculo, tenés que considerar la masa total del auto en cuanto a los ocupantes que tenía el auto. claro, sí, sí. Y si querés ser más riguroso, tomás momento de inercia de cada ocupante con respecto a los ejes, como dijimos tomando recién. El motor, como si fuera el motor, otro más. Pero ya sería más riguroso. Pero lo que yo voy, el final es muy interesante, para mí, ¿no es cierto? Yo lo veo muy interesante, van a ver por qué. Porque este cálculo que vamos a hacer, considerando el momento de inercia y todo, es
un 8% aproximadamente, entre 6 y 10% está aproximadamente de diferencia, pero este es mayor. Entonces yo, considerando, haciendo este cálculo que es mucho más simple, fíjense cómo yo calculé la velocidad, ya estoy dentro del grado, digamos, de tranquilidad. No hay una gran diferencia que yo me tengo que poner a calcular esto, o sea, todas esas cosas, ¿me entienden? Yo con este cálculo, con esta forma simplificada que calculé, digamos, esta energía cinética como si fuera una traslación, calculando la velocidad tangencial, ya con eso es bastante aproximado, mejor, digamos, lo estoy mayorizando un poquito, 8%, que no es diferencia para un cálculo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo hago esto, la energía cinética, entonces vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo 2, el 2, reemplazo. Energía cinética es igual. Un medio, vamos a ver cuánto me había dado el momento de inercia con respecto al Z, 1330,91. 1330,91. Y la velocidad angular sabemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad angular va a ser la velocidad tangencial sobre el radio. Reemplazamos 11,88 la tangencial que yo había calculado. El radio, ya no me acuerdo, a ver cuánto valía el radio. La distancia entre eje valía del palio 2,37 sobre 2,37, entonces la velocidad angular me da 11,88 dividido 2,37, 5, me da 5 directamente. Entonces, por 5 al cuadrado más un medio de 9,68 por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 por 0,64 porque va girando por 9,81 por la distancia, que la distancia va a ser 10 metros menos, le tengo que restar la distancia del radio, o sea, de lo que giró, la distancia entre el eje delantero y trasero, porque ya el auto ya está girado, menos 2,37 me da por 7,63. Raíz cuadrada, P es igual 2 por 0,64 por 9,81 por 7,63, raíz cuadrada, me da 7,13 al cuadrado. Es decir, que la energía cinética me va a dar 0,5 por 1330 por 91 por 25 igual a 16.636,37 más 0,5 por 9,68 por 7,13 por 7,13, 0,5 por 68, 7,13 por 7,13, perdón, esta velocidad es 9,78 metros sobre segundo. 9,68. Entonces acá me da 0,5 por 9,68 por 9,68 por 9,68 igual a esto. Me da 45.351,96. Entonces la energía cinética me va a dar
16, 636 con 37 más 45, 351 con 96 me da 61.988 con 33. Fíjense, vamos a comparar este valor con este valor, 68, es decir, me da 61.988 con 33 dividido este valor que es 68.309 con 04. Me da un 9% aproximadamente. Es decir, para cerrar esto, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que cuando yo calculo este movimiento del vehículo girando, quedando a 90, al ángulo que sea, yo acá con calcular la velocidad, como si fuera una velocidad combinada, lineal, y que gira sin tener en cuenta, sin calcular el momento de inercia, que me va a dar, que va a ser 2 por mu de rotación por distancia de rotación, 2 por g, más 2 por g por mu de traslación por distancia de traslación, y acá 1/3 porque gira la parte trasera. Todo esto, raíz cuadrada, que simplificado, sacando factor común, me queda 2 por g por mu de rotación, distancia de rotación por 1/3, porque la parte trasera, más mu de traslación por distancia de traslación, es mucho más simple, solo tengo que calcular como el arco de la rotación de la rueda trasera. Calculando esta velocidad y después la energía cinética igual 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, esta velocidad, yo simplifico mucho el cálculo y me da valores aproximadamente iguales que si yo me tengo que poner a calcular todo el otro cálculo con el momento de inercia y eso. O sea, es una demostración para mí valedera cuando alguien me puede decir, sí, pero usted no consideró el momento de inercia del vehículo. No, pero yo hice cálculo, este cálculo lo consideré y me da aproximadamente igual. En algunos autos va a dar prácticamente igual, en otros un poco de diferencia, como 9% en otro puede dar un 6% según las distancias, según los pesos. Y otra cosa, bueno, ya va a quedar para otra clase que tengamos otro día porque es bastante largo, también hay que tener en cuenta cuando los vehículos, si hay un impacto frontal, y ahí giran, ¿no es cierto?, los vehículos, este o uno. Entonces, acá ya el ángulo, digamos, perdón, el centro de masa, si este es el centro de masa estático que calculamos recién, el centro de masa dinámico va a estar más cerca de la parte frontal. ¿Por qué? Porque el auto, indudablemente, cuando desacelera, se va a inclinar un poco, ¿no es cierto? Entonces, el peso se traslada un poco hacia adelante, es el peso dinámico que se llama. Entonces el centro de masa va a estar más cerca del eje delantero y los cálculos van a tener que hacerse diferentes, ¿no es cierto? Eso es más o menos, bueno, es lo que yo estoy tratando, digamos, que este es un cálculo simple, digamos, para un auto que rotó, pero cuando chocan de frente ya varía el cálculo del centro de masa, ya el cálculo del centro de masa dinámico se le llama. ¿Por qué? Porque el peso también es dinámico, hay una transferencia de peso hacia adelante, digamos, por la brusca desaceleración que lleva al impactar frontalmente los vehículos. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Bueno, Ramiro, en principio agradecerte. Ahí veo que prendió su cámara también Daniel Urrere. No sé, Dani, si querés hablar en nombre de la comisión. Bueno, no, agradecerle fundamentalmente a Ramiro, pero y bueno, y a los colegas que estuvieron prendidos hasta el final. Así que Por ahí soy medio cansador con con las clases. con la fórmula, pero bueno, Sí, este, creo que eh, fue productivo el tema. Así que bueno. te agradecemos, Y Ramiro, nuevamente. bueno, no, le Y agradezco a ustedes la mm, invitación y sí, bueno, queda
queda pendiente una discusión, a ver una vez que lo mastiquen. Yo entiendo que esto no se puede asimilar inmediatamente, ¿no es cierto? Ahí me quiero dar Perfecto. cámara yo. ¿Cómo hago para darme cámara? Acá, acá. Así que, Bueno, bueno. será para una próxima la discusión. Sí, sí, el año próximo, algo cuando lo asimilen un poco, ¿no es cierto? Porque yo entiendo que no es simple, digamos, así que, bueno, estoy a disposición y por ahí si cualquier duda que me avisen, que me escriban, yo no tengo problema. A mí me interesa también porque es una forma de validarlo, ir validando estos estudios, ¿no es cierto?, que uno va haciendo y se van presentando, ¿eh? Con mucho gusto, no Perfecto. tengo problema. Si alguno me quiere escribir de los ingenieros y consultarme, no hay ningún problema. Bueno, Bueno, Ramiro, muchas Bueno, gracias no, por favor, muchas y gracias a gracias ustedes. Muchas buenas gracias. noches a todos. a Bueno, todos. igualmente. Bueno, Estamos, Buenas saludos. noches, gracias. gracias. Chao, chao. Gracias, buenas noches a Chao, todos. chao. Hasta Buenas noches luego. a todos.